Tuvimos ocasión de comentarlo ayer. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparecía en una entrevista televisiva. Fue en Antena 3 Televisión y ayer aquí en El Gato tuvimos ocasión de analizar diversas de sus aseveraciones. Hoy hemos querido dar un paso más, ir un poquito más allá. Hemos decidido coger algunas de sus declaraciones de ayer y compararlas con las que hizo hace 2 años, estando en campaña electoral antes de convertirse en presidente del gobierno. El presidente ha cambiado de idea en algunos aspectos, sigue manteniendo el mismo discurso. Hemos cogido varios aspectos, por ejemplo, de economía, lucha contra el terrorismo, la materia de ETA, reforma de la ley del aborto. ¿Qué tal si empezamos por economía? Vamos a ver lo que decía en campaña electoral antes de las últimas elecciones y lo que decía ayer. Ustedes comparan. Que sepan todos los españoles que aquí hay una fuerza política que afirma que de esta crisis económica se sale, que no nos vamos a resignar a vivir así y que la cifra de paro es inadmisible e intolerable y que tenemos las medidas, el coraje y la determinación para acabar con ella. Creo que los datos de crecimiento económico que hemos tenido son datos que mueven a la esperanza. Pienso que los datos de paro, que naturalmente no son satisfactorios, pero sí ya se ve un cambio de tendencia que nos hace ser optimistas de cara a este año 2014 y de cara al año 2015. Por tanto, creo que las cosas están yendo a mejor, todavía queda mucho que trabajar y que hacer, pero yo creo que hoy, a mitad de la legislatura, estoy en condiciones de decirle a los españoles que lo peor ya ha pasado. En campaña electoral, antes de ser presidente del gobierno, decía que los índices de paro eran intolerables. Ayer, siendo presidente del gobierno desde hace 2 años, decía que los datos del paro nos llaman a la esperanza y que ya ha pasado lo peor. ¿Realmente han cambiado tanto las cosas como para que varíe ese análisis o ha cambiado su punto de vista? Román, ¿qué te parece? Vamos a ver, esto que vamos a hacer, que es muy importante, muy interesante, es porque tenemos que replantearnos el modelo democrático de este país. El incumplimiento flagrante de un programa es una estafa electoral. Es decir, los políticos no son dueños de los votos de todos y de ya que tengo el voto hago lo que sea, no. Tú te presentas ante los electores, adquieres un compromiso, presentas un programa electoral y la gente respalda ese proyecto. El señor Rajoy no puede... Se acoge a la herencia recibida, pero quiere decir que durante 8 años no hicieron los deberes. Porque había que tener modelos económicos para déficit mentiroso de 2, de 3, de 5 puntos, modelos para todo. Cuando llegó al gobierno, lo primero que hizo fue presentar los presupuestos porque esperó a las elecciones andaluzas. Empezó a jugar ya con la economía. Él pensó que la prima de riesgo y el paro se iba a arreglar porque el Partido Popular ganaba. Igual tenía tanto plan previsto, con tanta solvencia previsto como el que tiene preparado para Cataluña, porque sabía cómo hacerlo, tenemos las medidas previstas, no aguantamos las cifras del paro. Es lo que decía en campaña electoral. Hoy es una resignación absoluta a confiar que en el final de la legislatura la cifra de desempleo sea menor que la que recibió. Yo creo que a los españoles hay que darles una explicación más contundente, más clara y más rotunda de por qué estamos en esta situación, no decir que no voy a adelantar acontecimientos y no decir 7 veces, es que el presidente de gobierno se toma unas decisiones muy difíciles. Oiga, mire, pues si le parece que era complicadísimo no haberse presentado. Pero lo que no puede hacer es decirnos una cosa, como nos decía en campaña electoral, y luego hacer toda la contraria y encima que quiera que estemos contentos. Porque una de las frases que más le gusta decir al presidente es el esfuerzo que les hemos pedido a los españoles. A mí no me han pedido nada, ni a ninguno de nosotros. Nos lo han exigido. Nos han metido la mano en la cartera, nos han rebajado todo lo que era imposible hacer. Las políticas socialistas eran abominables y resulta que han hecho unas políticas económicas más de izquierdas. Y algunos en Moncloa se jactan, que dicen que la política de Rajoy es tan progresista que la socialdemocracia europea está a la derecha. Pues yo creo que los 11 millones de españoles que votaron no querían que la socialdemocracia europea se quedara a la derecha. Pero la cuestión, Santiago Abascal, es el presidente del gobierno decía el nivel de paro, el índice de paro en España es intolerable. Dice, bueno, pues si es intolerable han pasado 2 años y unos meses en los que has ejercido el poder, todos los mecanismos del poder. ¿Cuántos planes se han diseñado para reducir el índice de desempleo? Ninguno. ¿Cuántas medidas directamente se han aplicado a reducir el índice de desempleo? Por ejemplo, reducir la tasa que pagan los empresarios a la Seguridad Social cuando estén dando trabajo a parados de larga duración, que son un coste para la sociedad española. Aunque paguen la mitad de la cuota de la Seguridad Social, hacemos negocio. Ellos porque tienen trabajo, la sociedad porque produce y el Estado porque deja de pagar por esos individuos, o por lo menos cobra la mitad. Que es dejar de pagar y cobrar por la mitad. De manera que aquí ha habido un cambio muy importante. Ahora dice que tiene motivos para la esperanza.
pero ¿ya no le parece intolerable? Porque estamos hablando del mismo porcentaje de desempleo. Santiago. Bueno, yo creo que muchas personas que nos están viendo pensarán, hombre, estamos siendo muy exigentes con el presidente del Gobierno, porque es normal que el presidente del Gobierno ponga, cuando está en la oposición, el acento en lo negativo de lo que hace el Gobierno, y cuando está en el Gobierno ponga el acento en la parte positiva. Por eso yo creo que tenemos, más que comparar las palabras, comparar los hechos. Las palabras que dijeron antes y los hechos que se llevaron adelante después. Román se ha referido a las subidas de impuestos, que es la primera medida que han tomado respecto del paro, pero precisamente para aumentarlo, porque la subida de impuestos, según los propios principios de política económica del Partido Popular, lo que hacía era contraer la actividad económica y, por lo tanto, no favorecer un escenario que pudiese ser propicio para la creación de empleo, porque no es el Estado el que crea el empleo, ha de ser la sociedad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, entre la diferencia si te parece, de como las hemos palabras escuchado con los hechos. La frase de la que hablaba del paro, si te parece, recuperamos la que habla de impuestos y te la cedemos de nuevo. Mismo ejercicio, lo que decía hace 2 años, antes de ser presidente, acerca de los impuestos y lo que decía anoche. Los españoles son los terceros ciudadanos de la Unión Europea que hacen más esfuerzo fiscal, los terceros. Y el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades es más elevado que el resto de los países europeos. Y desde luego tienen salarios y sueldos mucho más bajos que en otros países de la Unión Europea. Lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar para que en España haya una renta disponible como la que tienen Alemania, Francia e Italia y no subir los impuestos. Por tanto, nosotros seremos beligerantes contra las subidas de impuestos que haya hecho el Gobierno, como ya lo hemos sido. El 2013 ha sido el año para sentar bases sólidas en nuestra economía. El 2014 es el inicio del crecimiento económico y el empleo, y el año 15 es el año de la consolidación del crecimiento económico, el empleo y la bajada de impuestos. Ahora, yo en julio del año 2012 tuve que tomar decisiones muy complicadas. Una de ellas fue subir los impuestos, en contra de lo que yo había dicho en mi programa electoral. Bueno, en este asunto sí que hay colisión clara entre palabras y hechos, ¿no? Esto que estamos haciendo... Son 41 los impuestos que han sido subidos desde que el Gobierno llegó al poder. Pero lo grave no es que vaya en contra del programa electoral, porque un Gobierno, y aquí lo reconoce Rajoy, podría decir, he tenido que tomar decisiones en contra del programa porque no había otro remedio. Lo grave es que ha tomado decisiones no solo en contra del programa, insisto, en contra de los principios de política económica, los principios filosóficos que sostenía el Partido Popular. Y claro, cuando el ministro Montoro dice... No es que lo digan algunos fontaneros en el Palacio de la Moncloa, el ministro Montoro dice, hemos desconcertado a la izquierda con nuestra política económica. Bueno, no tengo ninguna duda, ha desconcertado a la izquierda, a la derecha, a los liberales y a todos sus votantes. Con esta y otras políticas. Y yo creo que esto es algo muy serio, que va mucho más allá del incumplimiento del programa electoral. Pero aparte del tema de los impuestos, que es un tema evidente, de contradicción con el programa electoral, lo que tenemos que reflexionar es qué tipo de empleo se está generando ahora en España. Hoy la Comisión Europea ha hecho público un informe realmente aterrador, donde dice que en España el conseguir un empleo no significa salir de la pobreza. Los datos que dais son estremecedores para 3 países, España, Rumanía y Bulgaria. 3 países que fíjate... lo que tiene que ver Bulgaria y Rumanía con España. Los datos son realmente aterradores, que coincide además con el informe que se hizo público ayer, precisamente de cara a la cumbre que empieza mañana en Davos, la ONG Intermon, con unos datos realmente aterradores. El que hoy se diga que el 15% de la población española en este momento vive de los sueldos de los abuelos, es decir, de la paga que reciben el retiro de los abuelos, es realmente tremendo. Y te dice, claro, en este momento, ¿qué clase de empleo? En este momento, el que encuentra un empleo en España de 1.000 euros, bueno, es un privilegiado. Sí, pero no solo es un incumplimiento del programa electoral, es que Montoro nos dijo que la subida de impuestos iba a ser transitoria, que se iba a limitar a un ejercicio, por lo tanto la subida de impuestos, como me decía antes Miguel Durán Sotoboche, no es del 12 sino de finales del 11 con aplicación 1 de enero del 12. En el 13 ya tendría que haber estado eso regularizado, no fue así. En el 14 tampoco va a ser así y nos lo ponen para el 15 cuando mira por dónde hay elecciones. Ahora completamos ronda.
Es un ejercicio que hoy les hemos propuesto, es muy simple. Cogemos las declaraciones de un presidente del gobierno en ejercicio, en activo, y las comparamos con las que hace solo 2 años antes realizó cuando estaba en plena campaña electoral para ganar la presidencia del gobierno. Hemos empezado por el tema de la economía y los impuestos. Miguel, ¿qué has visto en la comparación? Esto más que un ejercicio, ahora que ya hemos salido del horario infantil, es una cabronada, ¿eh? Así que no, vamos a decir las cosas. Se llama ejercicio democrático. Eso está bien, ¿no? Pues además a mí me parece que cuanto más se hiciera esto con todos los políticos, tanto mejor. Porque se necesita una pedagogía general para la ciudadanía a fin de que cada vez más distingamos bien lo que es campaña de lo que es luego... lo que es predicar de lo que es dar trigo. Es lo mismo que hacía esta casa con Zapatero. Sí, por cierto que eso es así. Ahora bien... Y que haga esta casa con el presidente que corresponda, por supuesto. Yo no voy a ser el que defienda, ni muchísimo menos, la subida de impuestos, porque a mí me pareció un gravísimo error por parte del gobierno. Desconozco y supongo que algún día cuando Rajoy no sea presidente y escriba sus memorias como suelen hacer todos, nos dirá que es que tuvo unas presiones increíbles y que en Bruselas o que en Berlín o que no sé dónde no le dejaron hacer otra cosa. Bueno, pues apañados estamos. Ahora bien, hombre, pues si miramos lo que son las palabras, es decir, el encaje de las palabras de los impuestos, de lo que dijo de los impuestos y lo que ha hecho... Ahí, vamos, se le tendría que caer un poco la cara hacia abajo, hacia el pecho. Lo otro, lo del paro, bueno, a mí no me chirría tanto en el sentido de que las palabras no son tan antitéticas. En cuanto a lo que está haciendo el gobierno en lo que debería ser su política general, yo sí que creo que está haciendo una política que no tiene mucho que ver con las promesas que se hacían en economía. Si bien hay que reconocerle a Rajoy que ha resistido mucho al tema del rescate y eso le ha salido bien. Eso le ha salido bien. Sí. Y si no se le reconoce, seríamos injustos. Sí. Y por otra parte, y las dos últimas cosas. Pepe, en serio, a mí sé que el empleo en España está como está, pero que no nos vendan tampoco muchas milongas los alemanes, que tienen un 28% del empleo que computan como empleo, lo tienen en minijobs, ¿eh? Y si nos vamos a Holanda, otro tanto. Y si vemos, por ejemplo, la gente en Londres, que yo la he visto, yo he estado en Londres hace poco tiempo, ganando 1.000 euros, el equivalente a 1.000 euros, cuando allí la vida es más cara, pues tampoco es como para tirar cohetes. Y la última cuestión, y en esto sí que creo que es que si no lo digo no me quedo bien. Rajoy no lo está haciendo bien en todas las cosas, pero desde luego yo cada vez que comparo con lo que venía haciendo el antecesor, digo, Dios mío, Virgencita, por lo menos que me quede como estoy. No, pero lleva la razón en cuanto a Alemania, ¿no? Pero cuando yo le oía a Rajoy en la campaña electoral esa ilusión de que los españoles tuvieran renta disponible. Sí, claro. ¿Pero qué renta disponible? Sí, ahí se ha equivocado. Claro, y tú pones ahora, tú comparas Holanda o comparas Alemania y el índice de exclusión social y de pobreza es realmente aterrador, que no nos damos cuenta. Y cuando decía que el mejor euro es el que estaba en el bolsillo de la gente. Javier Nart. Una de las cuestiones que yo creo que son nucleares es la de contemplar si la sociedad occidental, de la cual España yo diría que es el punto más extremo por nuestra falta de competitividad estructural de mucho tiempo, es una sociedad inclusiva, una sociedad que permite que todo el mundo pueda participar, en más, en menos, pero participar. Yo creo que el sistema actual, el sistema capitalista actual, no es inclusivo. No es posible en este momento introducir en el sistema de producción, en injusticia o no injusticia, a la inmensa mayoría de la ciudadanía. En el caso de España, incrementado, porque nuestra economía está fundamentada en una formación de muy bajo nivel y, por ejemplo, en este momento el paro que tenemos es un paro de difícil reubicación fuera de los sectores del turismo y de la construcción. Es de muy difícil reubicación. Por lo tanto, vamos a empezar por reconocer que si no hay cambios estructurales fundamentales, y no los ha habido, y nadie habla de ellos, ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda. Hablamos del mantra de que hay que acabar con el paro. Yo digo, bien, ¿acabar con el paro en qué manera? ¿Vamos a empezar a hacer casas? Posible solución. ¿A quién se las vendemos? Gran problema. ¿Vamos a hacer más playas? ¿Vamos a poner más chiringuitos? Posible solución. Pero claro, los meses de sol en España, que son más que los que hay en Alemania, tampoco dan para mucho más. Esto no es Hawái ni es las Islas Canarias. Por lo tanto, tampoco funciona. No hay lugar donde ubicar en el sistema actual económico de la Europa occidental, del primerísimo mundo,
el 90% de la masa de trabajo, no hablo del 100, hablo incluso del 90%. Con lo cual, o hay un cambio estructural en fundamentación, pero en definición profunda, o tendremos una economía que es la que tenemos, que es una economía india. Un tercio instalado en una capacidad productiva, un tercio que va siendo empujado y un tercio excluido. Y excluido con una subvención o con dijéramos, anestésico social para que no organice tinglados, que puedes llamarle solidaridad o puedes llamarle anestésico. Y te hablo no con cinismo, sino con la más absoluta crudeza. Y ahora vamos, muy breve, al tema del señor Rajoy. Vamos a ver. Rajoy recibe un déficit público mentiroso que en cualquier lugar del mundo significaría o debería significar un delito de falsedad en documento público. En este país, un ministro puede presentar unas cuentas falsas y no pasa nada. Y en cambio, si yo presento las cuentas de mi sociedad y son falsas, cometo un delito de falsedad en documento mercantil. Tela marinera. Bien, el problema es que Rajoy conocía ese déficit, porque ese parte del déficit venía también de los falsos déficits públicos de sus propias comunidades autónomas. Por ejemplo, la ínclita Valencia del señor Camps, cuya vida Dios guarde muchos años. Por lo tanto, primera cuestión, no me venga usted con historias. Y segunda, el que el paro baje no significa, perdón, el que la economía mejore no significa que estemos ante un crecimiento del trabajo. La OIT, que sabe de lo que habla, incluso no hace falta la OIT, nuestra percepción social es que aunque haya una macroeconomía, que es la bolsa, que es el capital que llega de fuera para comprar a bajo precio los activos españoles, aunque llegue todo eso y tengamos una prima, una prima muy baja, la realidad es que no hay trabajo. Por lo tanto, la macroeconomía funciona y la economía de infantería no funciona. Y esta es la realidad. Román Zendoy. Ayer el presidente en el tema económico, que bueno, además de recordar las cifras de paro insoportables, pero ahora está contento, puso énfasis en dos cosas. Una en la prima de riesgo, sin reconocer que la prima de riesgo más alta que ha tenido nunca España ha sido bajo su presidencia, porque subió muchísimo. Luego lo ha conseguido bajar. No, la consiguió bajar Draghi. Claro, sí, por supuesto. Es que se apuntan aquí a las políticas. Italia también manda a Mariano Rajoy. Haré todo lo posible por salvar el euro. Es el mensaje que da para que la prima de riesgo efectivamente baje. O sea, y entonces se apunta un tanto que es ese. El tanto es que efectivamente él se resistió al rescate y ganó. Sí. Es una apuesta que ganó efectivamente. Pero además hizo un comentario en la entrevista. Dijo, antes hablaba del rescate de España y ahora nadie se lo plantea. Él hablaba, iban aquí a venir unos señores que podían tomar la decisión, como han tomado en otros países, de recortar el 10% de las pensiones. Bueno, es verdad, podían haber hecho eso. Pero donde recortaron el 10% de las pensiones no había autonomías. Podían haber venido a España, que el problema de déficit de España y de la macroestructura insoportable que tiene este país son las autonomías. Podían haber venido a España los señores de negro y decir, todas las autonomías fuera, las desmontamos. Eso sí, claro, eso supone que cientos de miles de políticos y asimilados en puestos a dedo se quedarían en el paro. Porque la gran obsesión ha sido no meter la mano en el sistema político español, porque la estructura de la casta política se ha mantenido intacta. Exacto. Los recortes han sido los mínimos. Los recortes de verdad los hemos hecho los ciudadanos. Aquí nos han hecho los recortes que tocan hacer. Y te dicen, claro, los ciudadanos, el sector privado, la empresa y los ciudadanos. Un mínimo reducción de gasto público y efectivamente no tocar la superestructura. No la han tocado. Entonces dicen, hombre, es que estamos a mitad de legislatura. Bueno, pues podrían haber empezado por eso. Pero bueno, no todo es economía en la viña política. Hemos repasado ya declaraciones relacionadas con el paro, con los impuestos. Pero ¿qué hay de la política antiterrorista? Ha llovido mucho en los últimos tiempos con respecto a nuestra situación con ETA. ¿Qué decía anoche Mariano Rajoy y qué decía hace 2 años antes de ser presidente del Gobierno? Empezamos por la declaración más antigua. Y esta victoria será completa cuando ETA se disuelva irreversiblemente. Y ahora lo que toca es estar a la altura de las circunstancias. Ahora hay que ser prudentes. Ahora hay que apoyar a las víctimas. Ahora sobran los debates estériles, las especulaciones, las frivolidades y las ocurrencias.
ETA es una organización terrorista y mientras ETA sea una organización terrorista, la obligación del gobierno y, por supuesto, más que nadie del presidente del gobierno, es ir a por esa organización terrorista. Es decir, eso no lo podemos admitir de ninguna de las maneras. La legislación penitenciaria tampoco la voy a cambiar. No hay ninguna razón para que tengamos que cambiar la legislación penitenciaria. Y todas las personas que están en la cárcel saben qué es lo que tiene que hacer, pues, para tener un trato similar al del resto de otras personas que hayan cometido delitos similares. Ya lo han escuchado. Apoyar a las víctimas y estar a la altura de las circunstancias. ¿Ha habido incumplimiento en estos aspectos, Santiago? Yo vuelvo a decir lo mismo. En vez de comparar las palabras de un mitin con las palabras de esta entrevista, creo que hemos de comparar, en este caso, las acciones de entonces y las acciones de ahora. Las acciones de la oposición fueron la de sacarnos a la calle a muchos españoles que de muy buena fe, y yo como uno más, acudimos a protestar contra la política antiterrorista del presidente Zapatero y contra la sospecha que teníamos de que se estaba produciendo una negociación con la banda terrorista ETA. Ahora las cosas han cambiado. El gobierno, yo no digo que esté negociando con la banda, pero mi sensación es que está respetando de manera escrupulosa la hoja de ruta derivada de la negociación de Zapatero con ETA. Y a mí esto me produce, como podéis comprender, una tristeza muy grande, que es una tristeza casi de carácter biográfico, porque yo todo esto me lo creo y tiene mucho que ver con las razones de mi entrada en política en el País Vasco. Román. Vamos a ver, yo creo que el incumplimiento ha sido flagrante. Pasamos de una época en la que todos los días se preguntaba por el caso Faisán a no volver a preguntar por él. El hecho más flagrante para mí ha sido dos, la excarcelación de Bolinaga, que ha sido vomitivo, se hizo justo antes de las elecciones autonómicas, una demostración clara y flagrante de que se estaba siguiendo la hoja de ruta de Zapatero, porque había una exigencia por parte del lado terrorista de que se hiciera ese gesto para seguir controlándolo. No se ha instado ni una sola vez, se ha tomado mucha nota, pero no se ha instado ni una sola vez a la Abogacía del Estado ni a la Fiscalía para, después de todos los actos de apología del terrorismo que se han dado en las calles de Euskadi y se siguen dando. El viernes pasado en San Sebastián se manifestaron más de 200 personas encapuchadas por la calle, gritando independencia y cosas peores, con 2 furgonetas de la Ertzaintza acompañándoles ordenadamente. Eso impunemente con el gobierno de Rajoy está pasando en las calles de San Sebastián. Se ha consentido la foto con una fiscalía que depende del señor Alberto Ruiz Gallardón, de los 62 asesinos en el matadero de Durango, en el que la Fiscalía, y no ha dimitido nadie, consideró que era un acto privado. ¿Y desde cuándo un acto privado es una rueda de prensa? Sin preguntas. Menos mal que estuvo Kake, nuestro compañero. La política con los terroristas del gobierno de Mariano Rajoy ha sido lo más horroroso que las víctimas del terrorismo se podían imaginar. Lo más horroroso, porque no esperaban nunca, después de los 8 años del gobierno de Aznar, que llevara un gobierno del Partido Popular y se hiciera esta política que se está haciendo. Y es triste, lamentable, y sobre todo viendo los comentarios y las conductas de algunos políticos del Partido Popular respecto a la realidad de Bildu y de ETA. No hay que construir el País Vasco con ETA, no hay que construir el País Vasco con Bildu, y lo que hay que hacer, que sigue sin utilizar la palabra perseguir, derrotar. Estamos esperando el comunicado de disolución de ETA. Oiga, que no es eso. Que es que el otro día ETA está derrotada y nos lo siguen diciendo, y hay que detener a 8 abogados que han mandado un comunicado de ETA, pero nos quieren seguir dando la mentira de Zapatero de que ETA está derrotada. Y por ahí las víctimas no han pasado y se han manifestado contra el gobierno del Partido Popular. Narco. Hombre, algo pasa cuando las víctimas, que en principio parecía que estaban arropadas por el Partido Popular, pues dicen que no. Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso evidente de esta situación, o el propio Ortega Lara, que era militante del Partido Popular y que me da la impresión de que no es una persona que saque los pies del tiesto. Siempre ha sido una persona radical en su planteamiento, porque hay que ser radical frente al crimen, al terror y al ataque contra la democracia. Y significativamente es el que se ha puesto al frente de la manifestación, al frente de Vox. Algo hará mal el Partido Popular. Lo que a mí me sorprende, y esto se lo podríamos extrapolar a tantos otros lugares, pues desde el Gamonal en Burgos a tantos otros lugares, es cuando el político se empecina en que frente a los protagonistas del hecho, la razón la tiene él, y si los protagonistas no están de acuerdo con su razón, tanto peor para los protagonistas. Ya. A mí, no sé, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Santiago, que es el que ha roto el fuego en este epígrafe concreto, ¿no?
Probablemente las palabras dichas sobre este asunto en la campaña y las que dijo ayer no son entre sí nada contradictorias. A mí me parece que serían bastante compatibles. Los hechos ya, como bien apuntabas tú, Santiago, sí que son más complicados de entender. A mí me duele que nadie haga nada o le pida cuentas a los peritos médicos que dijeron que Bolinaga no tenía ni para un año de vida. Porque que yo sepa, si yo no recuerdo mal, esa excarcelación se produjo en el verano, en el mes de julio, creo recordar, o junio del 2012, y estamos en enero de 2014. Aquí algo ha fallado, alguien ha mentido, o algún juez ha tenido la manga muy ancha. En cualquier caso, si las víctimas se sienten tan desamparadas, también es verdad que el Gobierno hay algo que no debe estar haciendo bien. Yo no creo que el Gobierno tenga la responsabilidad que algunos le atribuyen al Gobierno sobre el desdichado asunto de la doctrina Parrot. Me parece que si creemos de verdad en la separación de poderes está ahí. Ahora bien, yo sí que creo que ETA no está del todo derrotada, pero me parece que lo que hizo Zapatero y lo que hicieron los del Constitucional, que nos metieron a Bildu en las instituciones, sinceramente, yo creo, y pienso que estar conmigo, es muy difícil de volver atrás tal como están sucediendo las cosas. Es muy difícil volver a echar al monte a los de Bildu o a los de Sortu, porque ese mal, históricamente se lo debemos a Zapatero y a los pascualines, vamos. Maestro. Yo coincido con lo que dice Santiago Abascal, probablemente es más autorizado para enjuiciar el tema. Y ayer me sorprendió porque el único consuelo, por ejemplo, que pueden tener las víctimas, que es lo que adelantó en un momento determinado, que era posible, que había pedido a la Fiscalía General del Estado y al abogado del Estado que estuviera la posibilidad de que determinados presos de ETA no pudieran presentarse a las elecciones. Cuando le preguntan, pero por ejemplo, esto afectaría a Otegi. Que es la clave, porque ahí el gran desafío en este momento es que Otegi pueda ser lehendakari en un momento determinado en el País Vasco. Fue cuando volvió a repetir la consigna de toda la noche. No adelantemos acontecimientos, con lo cual yo creo que esa ley que se ha anunciado no se va a cumplir. Y efectivamente algo se debe haber hecho mal cuando las víctimas y cuando quienes han apoyado al Partido Popular en la política antiterrorista no se encuentran cómodos en este momento, en esa situación. Santiago, ¿querías apuntar una cosita más? A mí me produce sorprendentemente mucha desesperanza que se diga que no van a poder presentarse a las elecciones los terroristas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está diciendo es que no se va a hacer nada contra los partidos políticos que están relacionados con ETA. Hay que atacar las causas, no las consecuencias. Y esto no se puede hacer con una simple decisión. Hay que revertir a través de todo un proceso social, político y judicial el destrozo que ha hecho Zapatero. Y el Gobierno no está haciendo nada. Está a la expectativa en lugar de estar a la ofensiva contra ETA. Pero mira, justamente Santiago Abascal ha dicho en este capítulo que acabamos de tocar